En este vídeo vamos a crear una máquina virtual e instalar un sistema operativo Linux. El procedimiento para crear máquinas virtuales e instalar otros sistemas operativos como Windows sería similar. Para crear una nueva máquina virtual tenemos que ir al asistente y responder a las preguntas que nos van formulando. Nombre de la máquina virtual. La mía se va a llamar Ubuntu 20.04 porque va a ser una instalación de un Ubuntu Linux con un entorno gráfico XFCE, un poquito más ligero que el entorno gráfico que viene por defecto en Linux. La carpeta donde se va a crear la máquina es la ruta por defecto que está configurada en VirtualBox. La podría cambiar si me interesase crear la máquina virtual en otro lado. Sistema operativo, tipo, a mí ya me sale Linux porque VirtualBox dedujo qué sistema operativo voy a instalar en base al nombre, pero hay varias opciones. Yo puedo escoger Windows y dentro del tipo Windows me aparecen distintas opciones. Si yo quiero instalar un Windows 10 de 64 bits, vendría aquí, escogería Windows 10 de 64 bits. Windows 2016, escogería Windows 2016. En mi caso, yo quiero un sistema Linux y en concreto, de todos los que hay, un Ubuntu de 64 bits. Siguiente, me propone una cantidad de memoria RAM a usar por esta máquina virtual, en concreto 1 GB. Esto se puede cambiar tanto durante la creación de la máquina como posteriormente. Yo dejo de momento 1 GB, le doy a siguiente, disco duro virtual. El tamaño recomendado que me propone es de 10 GB, esto por supuesto lo vamos a poder cambiar y tengo tres opciones: no ponerle disco duro a esta máquina, crear uno nuevo o si ya tengo uno creado, usarlo. Yo voy a crear uno nuevo. ¿Qué formato de disco duro virtual voy a utilizar? El por defecto de VirtualBox es formato VDI, pero se pueden escoger estos otros dos formatos que también utilizan las máquinas virtuales. Pensad que el disco duro de una máquina virtual va a ser un fichero del equipo real. Vale, pues lo que quiere decir esta pantalla es que ese fichero va a tener una extensión .vdi y ese fichero VDI va a ejercer como disco duro de este equipo virtual. Le doy a siguiente. Tipo de disco duro con tamaño reservado dinámicamente o tamaño fijo. Nosotros vamos a ponerle a esta máquina virtual un tamaño de disco duro de 30 gigas. ¿Qué significa que sea reservado dinámicamente? Que cuando lo cree, ese ficherito .vdi prácticamente no va a ocupar nada en el equipo real. Y a medida que la máquina virtual vaya llenando su disco duro, ese fichero .vdi va a ir creciendo, por eso es reservado dinámicamente, y nunca va a pasar de ese tope de 30 gigas que le vamos a poner. ¿Qué significa de tamaño fijo? Que en el momento de crear la máquina virtual, ese fichero .vdi se va a expandir y ya va a ocupar su tamaño máximo, 30 gigas. ¿Qué ventajas tiene cada uno de ellos? El reservado dinámicamente, ahorro espacio en disco duro del equipo real porque va aumentando a demanda a coste de perder un poco de rendimiento. El tamaño fijo tarda un poco más en crearse la máquina virtual, ocupa más tamaño en disco porque ya ocupa el tamaño máximo en nuestro ejemplo de 30 gigas, a cambio se supone que tiene un mejor rendimiento. Bueno, mi experiencia en las prácticas y usos normales de máquinas virtuales con VirtualBox, el reservado dinámicamente funciona muy bien. Entonces yo voy a ser el que selecciono aquí. Tamaño de este disco duro, yo le voy a poner 30. Por supuesto, esta es una decisión que depende de un poco de lo que tengáis pensado hacer con esta máquina virtual y el sistema operativo que funciona en ella. Si vais a instalar un sistema Windows donde vais a instalar un montón de programas y trabajar con él habitualmente, pues seguramente tengáis que poner un espacio más grande. Si vais a crear una máquina Linux donde prácticamente no vais a instalar nada, pues seguramente con 15 gigas os llega y os sobra. ¿Vale? Yo selecciono aquí y ya tengo la máquina creada.
Aquí ahora me aparece un resumen de las características hardware de esta máquina virtual. Esta máquina virtual va a tener un sistema operativo, en principio un Linux, Ubuntu de 64 bits, tiene una memoria de 1 GB de RAM, va a tener un disquete, un CD-ROM y un disco duro, va a tener 20 megas de memoria de la tarjeta gráfica, el disco duro, la unidad óptica, perdón, el CD-ROM o DVD está vacío en este momento y tiene un disco duro SATA, el famoso archivo .vdi, de tamaño 30 GB. Tiene controladora de audio para poder escuchar sonidos, tiene una única tarjeta de red que va a aparecer como si fuese una tarjeta modelo Intel Pro de 1 gigabit y el modo de la tarjeta de red está en modo NAT. Esto quiere decir que utiliza al equipo real, al equipo anfitrión, para salir a internet. Tiene puertos USB y poco más. Me interesa cambiar alguna característica de esta máquina. Por ejemplo, la memoria RAM, pues vendría aquí, me sale este asistente y digo, no quiero 1 giga, quiero 2. Pues lo pondría, o 4, 8, lo que queráis. El tamaño máximo de memoria RAM tenéis que tener presente que viene determinado por la memoria RAM real, del equipo real. Y que cuantos más recursos le otorguéis a la máquina virtual, le estáis quitando recursos al equipo real. Entonces hay que terminar configurando las máquinas viendo las características hardware de vuestro equipo y cuántas de esas características se las puedo quitar para cedérselas a las máquinas virtuales. Yo aquí le pongo 2 gigas y, por ejemplo, a modo de ejemplo, procesador 2. Para este sistema operativo que es muy ligerito, con 1 llega más que de sobra. Pero bueno, a modo de ejemplo. Y yo puedo poner 2, 3, 4, los que me interese. Tarjeta de red. Yo tengo una única tarjeta de red. Podría añadirle más, ¿vale? Simplemente poniendo aquí y diciendo cómo lo quiero conectar, ya tendré una segunda tarjeta, tercera, cuarta tarjeta. Bien. VirtualBox permite tener máquinas virtuales con hasta 8 tarjetas de red. Lo que pasa es que la interfaz gráfica solamente permite 4. ¿Vale? Hay comandos, el VBox Manage que podéis ver en la ayuda, que permiten mediante un comando añadirle tarjetas de red. Y escogiendo un tipo de arquitectura diferente, creo que es hasta 32 tarjetas. Pero bueno, para usos normales, 1, 2, 3, 4 es más que suficiente. Vale, pues yo aquí he cambiado la memoria RAM y los procesadores y suponer que ya no quiero hacer más cambios, le doy a aceptar. Vale, voy a hacer una instalación limpia, de cero. Entonces tengo que decirle a la máquina virtual que le voy a meter un CD-ROM, un archivo ISO, con mi sistema operativo para poder instalarlo. Para eso tengo que ir a almacenamiento e indicarle que en la unidad de CD-ROM pues va a haber un CD de instalación. En este caso, yo ya me lo he descargado de la página de Ubuntu, y le digo seleccionar un archivo de disco y busco la imagen ISO, el fichero de instalación de Ubuntu, le doy aquí a abrir y si os fijáis esto sería equivalente a meter en el lector de DVD el DVD del instalador. Le doy a aceptar y ya tendría mi máquina virtual lista para arrancar con 2 GB de RAM, 2 procesadores, memoria gráfica, el instalador de Ubuntu y un disco duro de 30 GB. Y ahora lo único que falta es darle a iniciar. Y lo que va a ocurrir es que empieza el instalador que es exactamente igual a lo que haríais en una máquina real. Si vosotros tenéis un PC real y le queréis instalar este sistema operativo, seguiría los mismos pasos. Tendríais la imagen ISO quemada en un DVD o grabada en un USB, arrancaríais el equipo, le diríais que leyese ese instalador y se lanzaría la instalación. Vamos a hacer la instalación rápido para que veáis que es exactamente igual.
Vale, voy a decir que quiero instalar Ubuntu. Teclado español. No quiero instalar descargar actualizaciones durante la instalación, para que vaya algo más rápido. Instalación de disco duro. Él me detecta que la instalación en disco duro me detecta que hay un disco duro y puedo optar porque él borre todo lo que hay en el disco duro y instale directamente ya el Ubuntu con una instalación que ya tiene predeterminada, o puedo yo crear las particiones a mano según me interesa. Como es una instalación rápida, le digo borra, instala Ubuntu en todo el disco duro, le doy a instalar y procede a que me dice que va a crear una única partición ext4 para instalar el sistema operativo. Le digo perfecto, continúa. Estamos en la franja horaria Europa-Madrid. El nombre del usuario, nombre del equipo, contraseña y quiero que me solicite la contraseña para iniciar sesión. Le doy a continuar. Vale. Le doy a continuar y está con proceso de copia de archivos. Si habéis instalado un sistema Ubuntu, Ubuntu, o si lo hacéis con Windows en un equipo real, hacerlo en una máquina virtual es exactamente lo mismo. Una vez que tenéis creada la máquina virtual y metido el CD de instalación o la imagen ISO, el procedimiento es exactamente igual. La diferencia es que en el equipo real lo estáis haciendo en un equipo real y aquí lo estáis haciendo en una máquina pues que disco duro real no tiene, sino que es un ficherito y poco más. Bueno, al cabo de unos segundos o unos minutos, en función de lo potente que sea vuestro equipo y de las características hardware que le hayáis puesto a la máquina virtual, pues la instalación termina. Bueno, pauso. Bien, al cabo de unos minutos se termina el proceso de copia de ficheros al disco duro, se termina la instalación y me dice que tengo que reiniciar. Vale, me dice que elimine el medio de instalación. Yo puedo acceder al DVD para comprobar si sigue estando en la imagen ISO instalada. Vengo aquí y ya veo de que la imagen ISO ya no está marcada, ya automáticamente se sacó. Esto sería equivalente a que se abriría el DVD y ahora simplemente le doy a Enter y la máquina arranca con el sistema operativo Ubuntu 20.04 instalada. Vale, me sale la ventana para loguearme, meto la contraseña y tengo mi sistema operativo. Vale. Este es un sistema operativo Ubuntu exactamente igual a un Ubuntu, Linux, Debian, Microsoft Windows, lo que queráis, exactamente igual a uno que podríais tener instalado en un equipo real. Puedo, por ejemplo, abrir el navegador, tengo mi explorador de archivos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tengo aquí acceso pues, a las aplicaciones que vendrían en un Ubuntu normal.
puedo actualizar los repositorios, puedo añadir repositorios, eliminar repositorios, actualizar la lista de paquetes, actualizar el sistema, instalar software, borrar software, exactamente igual que un equipo normal. Bueno, en futuros vídeos veremos cómo podemos instalar las extensiones para tener más funcionalidades. Por ejemplo, no estar condenados a esta resolución de pantalla, sino que la pantalla de la máquina virtual se amolde al tamaño de la ventana del equipo real. Podemos habilitar el portapapeles bidireccional, es decir, yo puedo copiar texto en el equipo real y pegarlo en el virtual y viceversa. Bien, eso se consigue con las extensiones, que veremos en otro vídeo.